Una vez más, buenos días. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 8. Dice el proverbista: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. En los sermones anteriores que hemos estado dando acerca de la teología del trabajo, hemos dejado claramente establecido, primero, el origen divino del trabajo, segundo, el propósito divino del trabajo, y en tercer lugar, el carácter obligatorio del trabajo. Dios nos colocó a todos en un lugar específico, nos dotó con capacidades y talentos específicos, nos situó en circunstancias de la vida específicas, y todo eso con un propósito específico. Por lo tanto, una vida dedicada a la ociosidad no solo es vergonzosa e inexcusable, sino también muy peligrosa, porque Dios no nos creó para la inactividad, sino para la actividad, ya sea mental o física. Por lo tanto, cuando una persona no está dedicada haciendo lo que debe hacer, tarde o temprano encontrará una ocupación, y lo veremos haciendo lo que no debe hacer. Dios nos ha puesto en este mundo para realizar un trabajo, y de acuerdo con este texto que acabamos de leer en Proverbios 14:8, la ciencia del prudente está precisamente en conocer cuál es el camino por donde debe andar, o en otras palabras, a qué cosa es que debemos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestras energías. Y noten que el proverbista describe aquí la vida del justo, la vida cristiana, con la figura de un camino, lo cual nos enseña dos verdades muy importantes. En primer lugar, que estamos aquí meramente de paso. Si la vida cristiana es un camino, entonces estamos aquí meramente de paso, porque nadie vive en los caminos. Ustedes nunca van a ver que en la avenida George Washington o en la 27 de febrero alguien esté construyendo una casa. Nadie puede vivir ahí, porque nadie vive en los caminos. Los caminos se usan para llegar a algún lugar. Y la Escritura nos dice que los creyentes somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Este es nuestro camino, no nuestra patria. Y por otro lado, esta figura del camino también nos enseña que estamos en este mundo de paso, pero aún así debemos estar ocupados haciendo algo. Porque la palabra camino nos habla de movimiento. Las personas usan los caminos para andar por ellos, no para detenerse en ellos. Por lo tanto, dado que esta vida es un camino, no debemos dedicarnos a la inactividad mientras esperamos nuestra patria final. Ningún creyente puede decir que está tranquilo sin hacer absolutamente nada, porque este mundo no es su patria. Y como él está esperando el cielo, él no tiene nada que hacer aquí. Mientras el Señor nos mantenga en este mundo, debemos estar ocupados haciendo aquello para lo cual Dios nos llamó. Es por eso que hablamos de vocación. El título de este sermón es Escogiendo la vocación. Algunas personas preguntan, ¿cuál es tu vocación? La palabra vocación significa llamamiento, significa llamado. ¿Y por qué o qué nos dice este texto acerca del hombre prudente? Que si es inteligente, su ciencia lo ayudará a entender cuál es su camino o cuál es su vocación. ¿A qué fue que Dios lo llamó? En otras palabras, este hombre sabe cuál es la senda por donde debe andar. Él conoce los peligros propios de esa senda, las dificultades que pueden presentársele, los beneficios que puede obtener de ella, cuáles son los principios escriturales que regulan esa senda. El imprudente, en cambio, se contenta con saber que está caminando. El prudente conoce su camino. El imprudente está contento mientras él esté caminando. Y mientras más energía gasta en su andar, más contento está. Él está bien ocupado, pero haciendo lo que no debe. Por eso el apóstol Pablo habla que en la iglesia de Tesalónica habían algunos hermanos, o por lo menos profesaban ser hermanos, que andaban desordenadamente. ¿Y en qué consistía su andar desordenado? Dice Pablo en 2 Tesalónica 3:11, que andaban entremetiéndose en lo ajeno. Estas personas andaban
Ellos estaban ocupados haciendo algo. El problema es que ellos estaban haciendo lo que no debían hacer. Ellos estaban entremetiéndose en lo ajeno. Así que para poder entender nuestro camino, de acuerdo a lo que dice el texto, lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál es el camino. Para poder conocer nuestro camino, tenemos que saber cuál es el camino que Dios nos ha trazado. Y es por tanto nuestra responsabilidad escoger nuestra vocación, no de acuerdo a nuestros criterios, sino de acuerdo a los criterios de Dios. Dice Isaías 54:16, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Dice Dios, yo hice al herrero, yo lo hice nacer y yo le di las capacidades necesarias para que él trabajara con el hierro. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de ese hombre? Descubrir que Dios lo llamó a ser herrero. ¿Y qué nos dice nuestro texto? Que se requiere de prudencia para conocer su camino. Que hay que ser prudente para elegir una vocación. Por eso dice Pablo en Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para conocer la voluntad del Señor hay que dejar la insensatez, hay que ser prudente. Ahora bien, ¿qué nos dice la Escritura acerca de la prudencia? La Escritura nos dice acerca de este asunto que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Noten, debemos ser prudentes, pero para llegar a ser prudentes, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de nuestra propia prudencia. Proverbios 3:5-7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es entonces un hombre o quién es un hombre imprudente? Aquel que se apoya en su propia prudencia. ¿Quién es aquel que es prudente y que por lo tanto puede descubrir cuál es su vocación? Aquel que se despoja de su propia prudencia y se apoya en el Señor. Dios nos ha dado principios en su palabra que regulan todo nuestro andar en esta vida. Si queremos descubrir cuál es nuestra vocación, lo que debemos hacer es ir a la Escritura, despojarnos de nuestra propia prudencia y apoyarnos en la palabra de Dios. Cuando el rey David estaba muriendo y estaba dejando en manos de su hijo Salomón un imperio sumamente grande, David le dio el siguiente consejo, o la siguiente petición. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Eso es lo que todo padre quiere para su hijo. Que su hijo sea prosperado, ya sea como rey en este caso, o como plomero, como albañil, como ingeniero, como arquitecto, como sea. Y dice David, que Jehová esté contigo y seas prosperado, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. ¿En qué consistía la prudencia que David pedía por su hijo Salomón? En que él entendiera que no tenía capacidad para gobernar al pueblo. Y que al entender eso Salomón se apoyara en la palabra del Señor. Entonces serás prosperado, dice David, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¿En qué consiste la prudencia? En apoyarse en la prudencia de Dios. ¿Cuáles son entonces los principios que podemos derivar de la Escritura a través de los cuales podemos elegir sabia y prudentemente nuestra vocación? Vamos a ver dos principios bien sencillos. Primer principio: solo debemos elegir aquello que es lícito. Primer principio: solo debemos elegir aquello que es lícito. La providencia divina nunca guiará a un hijo de Dios a elegir una vocación que sea pecaminosa e ilegítima. Cometer un solo pecado ya es de por sí bien malo, pero dedicarse por entero a una vida de pecado es algo abominable. Ya pecar una sola vez es suficientemente malo. ¿Cómo tú vas a creer que Dios tiene para ti un trabajo, una vocación, a través de la cual vas a estar pecando todo el tiempo? Y muchas veces la perspectiva de obtener grandes ganancias ciega la visión de los hombres.
el brillo del oro no nos permite detenernos a reflexionar cuál es el curso que tomaremos si decidimos transitar por este camino o por aquel. Pero no importa, hermano, cuán prometedor pueda ser un trabajo, si es ilícito y pecaminoso, podemos estar completamente seguros y convencidos de que ese no es el camino que Dios ha trazado para nosotros. Pero aquí yo debo hacer una aclaración, porque yo lo que menos quiero en esta mañana es crear problemas innecesarios. Suficientes problemas tenemos ya con los principios de la Biblia, yo no quiero crearles más. En todo negocio lícito, legítimo, bueno y santo, hasta en el pastorado, hay oportunidades de hacer cosas ilegítimas. Debo hacer esta aclaración. En todo negocio u oficio lícito, hay oportunidades de hacer cosas ilegítimas. De hecho, toda persona debe saber que su oficio o vocación en particular encierra ciertas tentaciones que son propias a ese oficio en particular. Todo oficio en particular, hasta ser ama de casa, tiene sus tentaciones particulares, tentaciones que le son propias. Por ejemplo, cuando los cobradores de impuestos se acercaron a Juan el Bautista, que estaba bautizando en el río Jordán, ellos preguntaron a Juan el Bautista qué debían hacer. Juan el Bautista no les aconsejó que dejaran el trabajo, pero les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Él sabía perfectamente que los que se dedican al asunto de cobrar impuestos se ven tentados a cobrar más de lo que es debido. Y en el caso de estos cobradores de impuestos, en vez de decirles Juan el Bautista, ustedes no pueden ser cristianos y cobradores de impuestos al mismo tiempo, él les dijo: no, ustedes pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, pero si ustedes dicen ser creyentes, deben cobrar lo que es debido. También se acercaron unos soldados a Juan el Bautista, y él no les dijo a ellos que debían dejar la milicia para ser creyentes. Pero Juan sabía que en esa vocación las personas se ven tentadas a la violencia, a las intrigas y a la extorsión. En palabra más dominicana, al macuteo. ¿Qué les dice Juan el Bautista a estos soldados? ¿Que debían dejar de ser soldados? No, les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Los soldados son muy dados a las intrigas para tumbar a otro. Y contentaos con vuestros salarios. Si aquí alguien es policía o de tráfico, dice aquí: contentaos con vuestros salarios. Yo estoy seguro que a los policías, a los militares en Roma, le pagaban tan mal como a los militares aquí si le pagan mal. Y dice Juan: conténtense, porque si le pagaban mucho no le iba a decir esto. Obviamente le pagaban poco, pero ellos dicen: conténtense con vuestro salario. En el caso de un comerciante, ¿cuál es su tentación particular? El engaño. Toda persona que trabaja vendiendo cosas es comerciante, su tentación particular es el engaño. La tentación de devaluar la mercancía en la aduana para pagar menos impuestos, y luego la tentación de sobreevaluar la mercancía en el negocio para engañar al consumidor. El engaño, esa es la tentación particular del comerciante. Y aún hasta mentir en cuanto a la calidad del producto que está vendiendo, diciendo cosas del producto que no son ciertas. Eso es un engaño, eso es una mentira. Y el padre de la mentira es el diablo. Por lo tanto, si tú dices ser creyente y tú devalúas la mercancía en la aduana y sobrevalúas la mercancía en tu negocio, tú estás comercializando en el nivel de Satanás, no en el nivel de Dios. ¿Qué debes hacer? ¿Dejar de ser comerciante? No, estamos diciendo que toda vocación lícita tiene sus tentaciones particulares. Así que eso no elimina aquellos trabajos por medio de los cuales se podría llegar a pecar, porque en todo trabajo se puede llegar a pecar. Aquí nos estamos refiriendo a aquellos trabajos que son en sí mismos pecaminosos e ilícitos. ¿Cuáles son esos trabajos? Aquellos trabajos que tienden a socavar la reverencia que debemos a Dios son trabajos ilícitos.
aquellos trabajos que socavan nuestros deberes para con Dios en sí mismos, son trabajos ilícitos. Aquellos trabajos que atentan contra el bien de la comunidad, son trabajos ilícitos. Aquellos trabajos que serán necesariamente, oiga bien, necesariamente, ocasiones de pecado para nosotros y para otros, son trabajos ilícitos. Para hablar en lenguaje más claro, Demetrio, por ejemplo, en Éfeso, él tenía un trabajo ilícito. ¿Cuál era el trabajo de Demetrio en Éfeso? Hacer templecillos de Diana. Él hacía templos para que los adoradores de Diana compraran esos templecillos. Por ejemplo, los orfebres de hoy que hacen Virgencita de la Altagracia, crucifijos, son trabajos ilícitos porque están poniendo a otros a pecar. O vamos a suponer que usted decide levantar una gran carpa para hacer allí un juego de bingo. ¿Usted está teniendo un trabajo ilícito? O vamos a suponer que usted decide vender billetes y quinielas. ¿Usted está teniendo un trabajo ilícito? Porque esos trabajos van a poner a las personas a pecar. Cualquier tipo de trabajo que atente contra la reverencia que le debemos a Dios, o que atente contra nuestra obediencia a Él, o aquellos trabajos que serán necesariamente, y subrayo esa palabra, ocasiones de pecados para otros o para nosotros, son trabajos que no deben ser ni siquiera considerados por un creyente. También tenemos el caso de negocios que son lícitos, negocios que son santos o neutrales, vamos a decir, no son pecaminosos en sí mismos, es lo que estoy diciendo, pero que bajo ciertas circunstancias se convierten en negocios ilícitos. Por ejemplo, vamos a suponer que usted decide poner una pizzería. La pizzería no es un negocio ilícito, es un negocio neutral, es un negocio lícito. Pero usted debe tomar en consideración que los días en que generalmente más pizzas se venden es los domingos. Usted debe tener como creyente la idea clara de que usted no puede abrir su pizzería el domingo. Así que usted tiene dos opciones. O decide correr el riesgo económico que representará para usted no abrir su negocio el día del Señor, o no ponga ese negocio. Porque en ese caso ya ese negocio se convirtió en un negocio ilícito. Ya es ilícito, aunque no sea ilícito en sí mismo. Como bien señala Richard Steele, solo son lícitos aquellos trabajos por los cuales podemos razonablemente pedir la bendición de Dios y esperar de Él su favor y aceptación. Y Richard Steele dice razonablemente porque hay personas que son tan bárbaras que son capaces de pedir la bendición de Dios en cosas ilícitas. Yo sé de personas no cristianos que yo conozco, pero sé de personas que en su vida de inconverso hicieron eso. Tomaban un billete de quiniela, lo metían en su Biblia, en el Salmo 91, y lo oraban al Señor para sacarse el premio mayor. Esa es una petición irracional, porque Dios no va a bendecir eso de ninguna manera. Y el diablo es capaz de darle el premio para hundirlo más en su perdición y en su tiniebla espiritual. Pero aquí Richard Steele está diciendo, solo son lícitos aquellos trabajos por los cuales podemos pedir razonablemente la bendición de Dios y esperar de Él su favor y aceptación. ¿Qué nos dice Pablo? En Colosenses capítulo 3, versículo 15, Pablo dice, versículo 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si usted no puede darle gracias al Señor con una conciencia limpia por aquello que usted está haciendo, debe dejar de hacerlo. Porque aquí dice, dando gracias al Padre en todo lo que tú hagas, y hazlo en el nombre del Señor. Así que, ¿cuál es nuestro primer principio? Debemos elegir aquello que es lícito. Segundo principio, también bien simple. Debemos elegir aquello que es apropiado según nuestras capacidades. Al elegir, debemos elegir aquello que es apropiado. ¿Y qué es lo que es apropiado? Lo que es de acuerdo a nuestras necesidades. Ya vimos que lo primero que debemos tomar en cuenta a la hora de elegir nuestra vocación es que ésta sea legítima, que sea lícita. El problema es, hermano, que hay cientos de vocaciones que son legítimas.
Debe ser lícita, pero hay cientos de vocaciones que lo son. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el camino que Dios ha trazado para mí? Antes de pasar a considerar ciertos consejos o direcciones al respecto, es pertinente que aclaremos algo aquí. Dios no nos guía a través de una voz audible, sino más bien a través de su providencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no le sale en sueños a una persona y le dice, fulano, yo quiero que tú seas ingeniero. O fulano, yo quiero que tú seas plomero, o albañil, o ama de casa, o lo que sea. Dios no nos habla a través de una voz audible, sino más bien a través de su providencia. ¿Y qué es la providencia? La Confesión de Fe de Londres dice lo siguiente sobre la providencia. Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más pequeña hasta la más grande, por su sabia y santa providencia. La providencia es entonces, de acuerdo a esa declaración, el gobierno sabio, soberano y bondadoso de Dios, que mueve todas las cosas que Él ha creado al cumplimiento de su propósito eterno. Eso es la providencia. El sabio y santo y bondadoso gobierno de Dios sobre todas las cosas que Él ha creado. De tal manera que Dios soberanamente mueve todas esas cosas a cumplir el propósito que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dice que no se cae un ave del cielo sin que la voluntad de Dios así no lo haya determinado. ¿Qué significa eso? Que eso que los paganos llaman casualidad, la Biblia le llama providencia. Los paganos le llaman a eso casualidad. ¿Qué casualidad? Pasó tal cosa. Eso no fue casualidad, eso fue providencial. Y nosotros los cristianos debemos aprender a hablar. Eso fue providencial. Dios en su providencia gobierna hasta el movimiento de las aves del cielo. Dios en su decreto eterno había determinado que las aves volaran. Dios no determinó eso en su providencia. Por lo tanto, las aves cuando salen del nido no tienen que ir a una escuela y tomar un examen de aptitudes para ver si ellas deben vivir debajo del agua o si deben volar por el aire. Ellas no tienen que tomar ese examen de aptitudes, porque ellas tienen un instinto que las mueve a volar. Y Dios les hizo un cuerpo diseñado para volar. Dios no le dio alas al hipopótamo porque Dios no quería que el hipopótamo volara. Por eso le dio un cuerpo pesado y 4 patas. Pero Dios le dio al ave un cuerpo frágil y con alas para que pueda volar por el aire. Así que las aves vuelan porque Dios en su providencia lo ha diseñado de ese modo. Pero en el caso del hombre el asunto es distinto, porque el hombre es un ser racional y por lo tanto no debe actuar por instinto, sino haciendo uso de la razón y de la inteligencia con que Dios lo ha dotado. ¿Cuál es el criterio que debemos usar entonces a la hora de elegir una vocación? Debemos elegir aquello que es conforme a nuestras capacidades. Debemos elegir aquello que es conforme a nuestras capacidades. Tú tienes que entender que Dios en su providencia te ha dotado de capacidades, de talentos y te ha situado en circunstancias específicas y es a través de la consideración de esas cosas que tú debes elegir. Por consiguiente, cuando llegue el momento de elegir, debes tomar en cuenta los siguientes consejos. Primero, considera detenida y juiciosamente tus capacidades, talentos y circunstancias. A la hora de elegir, considera detenida y juiciosamente tus capacidades, talentos y circunstancias. Ay, hermanos, son tantos los errores que se cometen en la vida, y errores que duran a veces hasta la muerte, por no tomar en cuenta un principio tan simple y tan obvio. Si nosotros usamos la mente y la razón cada vez que vamos a decidir algo, ¿cuánto más no debemos usarla en una decisión tan trascendental y tan importante de nuestra vida?
De no hacerlo así, vamos a tener muchos conflictos y turbaciones en el futuro. Si elegimos descuidadamente, o si elegimos una vocación tomando en cuenta primeramente el dinero que podemos ganar en ella, sin tomar en cuenta nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestras circunstancias, van a pasar una de dos cosas. Voy a repetir eso. Si tú eliges una vocación descuidadamente, o solamente tomando en cuenta el dinero que vas a ganar en esa vocación, pero no tomas en cuenta tus capacidades, talentos y circunstancias, van a pasar una de dos cosas. Por un lado, puede ser que elijas una vocación que está muy por debajo de tus capacidades. O puede ser que elijas una vocación que está muy por encima de tus capacidades. En el primer caso, si elegimos una vocación, un oficio que está muy por debajo de nuestras capacidades, terminaremos sintiéndonos frustrados y amargados. Déjenme dar un ejemplo. Vamos a suponer que el Señor en su providencia dota a un individuo de capacidad para ser ingeniero. El individuo es bueno en los cálculos, es bueno en las matemáticas, a él le fascina, él se siente feliz, se siente en sus aguas cuando él está calculando una estructura. Pero resulta que el individuo, no por necesidad, y subrayo eso, sino por ambición, decide irse a vivir a los Estados Unidos e irse a trabajar en una cadena de venta de hamburguesas porque él ha descubierto que allí se gana más que siendo él aquí ingeniero, y allí es en dólares. Y el individuo decide dejar su ingeniería para irse a Estados Unidos a vender hamburguesas. ¿Qué va a pasar con esa persona? Terminará frustrada y amargada. No porque vender sándwich sea un trabajo indigno. Todo trabajo es digno. El problema es que la capacidad y el talento de este individuo está muy por encima del trabajo que está realizando. Él no está realizando y poniendo en funcionamiento todos los talentos que Dios le ha dado a toda capacidad. La única manera en que ese individuo no se va a sentir amargado es si ama más el dinero que todas las cosas. Como él ama tanto el dinero, él no le importa echar a la borda todo lo que Dios le ha dado por ganar más dinero y en dólares. Pero eso es frustratorio. Eso es frustratorio porque Dios en su providencia ha dotado a esta persona con capacidad superior al oficio que está realizando. Ahora noten que yo he dicho en este ejemplo hipotético que este hombre deja su profesión, su oficio por causa de ambición, no por necesidad. Porque si es por necesidad, mire, haga lo que usted quiera, siempre y cuando sea lícito. Usted puede ser doctor bionuclear, y si su familia está pasando trabajo, y aquí usted no puede mantener a su familia, entonces deje la biomédica y métase a lo que sea con tal de mantener a su familia. Porque ya es un asunto de necesidad, siempre y cuando el negocio sea lícito. Por otro lado, tenemos el caso contrario. El individuo que al no pensar bien y no tomar en cuenta su capacidad, se metió en un oficio que está muy por encima de su capacidad. ¿Qué va a pasar con esa persona? Que terminará avergonzado. Terminará avergonzado porque su responsabilidad es demasiado grande para él. Noten el consejo que da nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué? Porque este hombre no calculó. Este hombre no se sentó a considerar juiciosa y detenidamente la elección que estaba haciendo. Por consiguiente, antes de elegir una vocación, hermano, considera juiciosamente tus capacidades, talentos y circunstancias particulares. ¿Y por qué yo añado siempre la palabra juiciosamente? Porque dice la Escritura, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hay personas que tienen un concepto de sí más alto que el que deben tener. Aquellos que, por ejemplo, tienen un cuerpo robusto, pero una mente limitada,
Deben tomar en cuenta eso a la hora de tomar un trabajo y no se sienta mal por eso. Es Dios que reparte la inteligencia, como Dios es quien reparte la fuerza física. Si Dios a usted lo ha dotado con un cuerpo de Charles Atlas robusto, fuerte, pero con una capacidad mental limitada, no se meta a ingeniero o a médico, porque Dios no lo ha dotado usted para eso. Tiene que ser juicioso, hermano. Si por otro lado Dios a usted lo ha dotado con una mente brillante, con talentos obvios, y le ha dado un cuerpo débil, no vaya a picar zanja a la calle, porque usted no va a poder, se va a desmayar a las 10 de la mañana. Hay que ser juicioso a la hora de elegir una vocación. Hay que tener en cuenta las capacidades, los talentos y aún hasta las circunstancias en que hemos vivido. Por ejemplo, no elijas una carrera que esté muy por encima de tus capacidades económicas porque no vas a poder acabarla. Hay carreras que hay que invertir mucho dinero en ellas, mucho dinero. Entonces no te metas en una carrera que no vas a poder terminar ni en 10 años, porque vas a tener que trabajar horas extras y vas a tener que coger una materia por semestre. No vas a poder terminar nunca. Y hay que tomar en cuenta esas cosas. O por ejemplo, no pretendas entrar en un negocio que requiere de un gran capital si tú no tienes dinero. Hay personas que son sumamente soñadoras. Ellos dicen, me compro una gallina. La gallina me da 10 huevos. Pongo la gallina a empollar los huevos. Me da pollitos. Esos pollitos, y al mes el individuo tiene en su cabeza una granja montada. Pero resulta que compra la gallina y a la gallina le dio moquillo y se murió a los 3 días. Todo el negocio se le fue al piso. Usted no puede planificar en su mente una granja a nivel nacional si usted no tiene capital para poner ese negocio. Y hay muchas personas que en su afán de tener negocios propios entran en situaciones que después no pueden manejar. Yo no sé qué afán es la de tener negocios propios. Si Dios quiere que usted sea empleado, conténtese con ser empleado. Hay personas que no tienen capacidad de dirigir negocios propios. Ellos son buenos seguidores, pero no son buenos líderes. Y es así con que la forma en que Dios los hizo. Si deciden emprender una empresa solos, probablemente se verán tarde o temprano metidos en tremendos problemas. ¿Por qué? Porque no consideraron. Considera entonces, hermano, juiciosa y detenidamente, no solo si la vocación es lícita, sino también si es adecuada para ti. Si tienes los medios necesarios para obtener el fin que deseas. Si tienes la capacidad suficiente que esa vocación requiere. Si tienes la fortaleza y la paciencia necesarias para llevar las cargas propias de esa vocación, etcétera. Quizás algunos se estén preguntando, ¿y qué sucede en el caso de un individuo a quien Dios ha dotado tan maravillosamente que él podría coger varias vocaciones? Hay personas así. Personas a quienes Dios en su soberanía los ha dotado de diversas capacidades. Son individuos que podrían elegir vocaciones inclusive disímiles entre sí. ¿Qué debe hacer tal persona? Bueno, él debe elegir aquella vocación a través de la cual él pueda servir más eminentemente a Dios y a su propia generación. Él debe elegir aquella vocación con la cual él pueda más eminentemente servir a Dios y a su propia generación. Y por otra parte debe tomar en cuenta también los consejos que vamos a seguir dando en este momento. Así que en primer lugar, ¿qué debemos hacer? Considerar detenidamente nuestras capacidades, talentos y circunstancias. Segundo consejo. Busca el consejo de personas piadosas y juiciosas, sobre todo aquellos que laboran en la vocación en que estás más interesado. Busca el consejo de personas piadosas y juiciosas, sobre todo aquellos que laboran en la vocación o en el oficio en que tú estás más interesado. Si son 2, búscate 2 ramas. Si son 3 vocaciones, pues búscate un representante piadoso y juicioso de cada una de ellas. Pero noten, hermanos, que aquí estamos hablando de consejos, no de opiniones. Dice el pastor Oscar Arocha muy sabiamente que en este mundo abundan los opinadores, pero escasean los consejeros.
y sobre todo si son dominicanos, a nosotros nos fascina opinar. Es una cosa que viene como en la sangre. Yo no sé si es de la raíz española o haitiana, o yo no sé dónde es, pero nos fascina opinar. Y este mundo está lleno de opinadores, pero hermanos, escasean los consejeros. Por lo tanto, debes procurar el consejo de personas piadosas, personas cuyas vidas están claramente reguladas por los principios escriturales, personas que te darán un consejo juicioso, dado que conocen la escritura y que te conocen a ti. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y más adelante, Proverbios 15, 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Busca consejo, sobre todo pregúntale a tus padres. Pregúntale a tus padres, ¿qué opinan ellos de ti? ¿Qué opinan ellos de tus habilidades? No olvides que ellos te han visto crecer. Ellos te conocen bien, por eso dice la Escritura en Proverbios 13:1 que el hijo sabio recibe el consejo del Padre. El hijo sabio recibe el consejo del Padre. Y como decíamos en nuestro encabezado, pregunta a aquellas personas piadosas que laboran en la vocación en que estás interesado, porque ellos te pueden decir mejor que nadie cuáles son los beneficios y las inconveniencias propias de esa vocación. Ellos te pueden decir cuáles son las cualificaciones que se requieren, cuáles son las dificultades que vas a enfrentar, qué tipo de trabajo vas a realizar, porque muchos jóvenes se meten en una profesión creyendo que es una cosa, y cuando están en medio de la carrera se dan cuenta que la profesión era otra. ¿Por qué? Porque no buscaron consejo. Primer consejo entonces, considérate a ti mismo, tus capacidades, talentos, circunstancias. Segundo, busca el consejo de personas piadosas y juiciosas. Tercero, pero noten que es en tercer lugar lo que voy a decir, después de los dos que acabo de mencionar, toma en cuenta tus propias inclinaciones. Toma en cuenta tus propias inclinaciones. Hay ciertas personas que se sienten poderosas y razonablemente inclinadas hacia una vocación en particular. Desde pequeños comienzan a crecer con una idea fija en su mente. Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser esto. En tal caso, y llegan a la adolescencia y lo siguen manteniendo. En tal caso, esas inclinaciones deben ser tomadas muy en cuenta a la hora de elegir, siempre y cuando, repito, sean inclinaciones razonables. Niños, todos los niños pasan por etapas en que desean ser pilotos, bomberos, astronautas. Pero aquí estamos hablando de inclinaciones razonables, no aquellas que están cargadas con un alto contenido de imaginación. Ellos ya se imaginan con un traje espacial caminando por la luna y dicen, yo quiero ser astronauta. Yo no conozco de ningún dominicano que sea astronauta. Aquí es muy difícil eso. Sumamente difícil. Estamos hablando de inclinaciones razonables. Cuarto consejo. A la hora de elegir, busca en oración, dirección y asistencia. A la hora de elegir, busca en oración, dirección y asistencia. ¿Es Dios quien ha puesto los límites de nuestra habitación en este mundo? Así como también Él ha puesto en nosotros un sentido de dependencia que nos mueve a acudir a Él en busca de ayuda y dirección. Recuerda que Dios conoce mejor que nadie todas las tentaciones y dificultades, todas las ventajas y desventajas de cada una de las distintas situaciones de la vida. Así que acude a Él, Él mejor que nadie te puede dirigir. Él también es el que mejor te conoce a ti. Él sabe para qué tú das, porque Él fue que te dotó. Por eso dice Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y dice el profeta Jeremías en Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre es el ordenar sus pasos. Qué sabio lo que está diciendo este profeta.
Él está diciendo, Señor, yo reconozco que el hombre no es dueño de su camino. Nosotros a veces decidimos como si fuéramos dueños de nuestros caminos. Voy a hacer esto, el año que viene voy a hacer aquello, después me voy a graduar, luego voy a montar una industria, etcétera, etcétera. El hombre no es señor de su camino. Por eso dice la Escritura en Santiago 1:5, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Para concluir, noten que no dije para terminar. Para concluir quisiera hacer dos cosas. Primero, resolver un caso de conciencia que puede levantarse en la mente de muchos, y segundo, dar algunas advertencias. Primero, el caso de conciencia. Ya hemos dicho, voy a repetir eso, hemos dicho que para elegir el negocio debe ser lícito o el oficio, y segundo, debe ser apropiado. Por tanto, considera detenida y juiciosamente tus capacidades, talentos y circunstancias. Segundo, busca el consejo de personas piadosas. Tercero, toma en cuenta tus propias inclinaciones. Cuarto, busca dirección y asistencia de Dios. Un caso de conciencia. Dado que es Dios quien llama a cada uno a rendir cierta labor, ¿es lícito que un creyente cambie de oficio bajo ciertas circunstancias? Porque un creyente puede decir, bueno, yo me metí en la universidad a estudiar ingeniería, me gradué de ingeniero, pero a mí no me gusta la ingeniería, me he dado cuenta que yo no doy para eso. Yo quiero ser contable. Pero el hombre ahora tiene un problema, porque él dice, ¿y si Dios me dotó para ser ingeniero? Y Dios me dio una vocación, ¿es lícito que yo cambie de oficio? Bueno, la respuesta es sí, bajo ciertas circunstancias. Hay ocasiones en que es lícito que un creyente cambie de oficio. David era pastor de ovejas y terminó siendo rey en Israel. Amós era boyero, es decir, él criaba bueyes, cuidaba bueyes en el campo y terminó siendo profeta. Algunos de los apóstoles eran pescadores y terminaron siendo apóstoles. El mismo Señor Jesucristo comenzó siendo carpintero y terminó siendo predicador. Así que hay circunstancias en que Dios toma a un hombre en su providencia, le permite que desempeñe una labor en un momento dado, y en otro momento dado de la vida lo llama a otra labor, a otro oficio en particular. Como también es posible que las circunstancias que me rodea cambien y de esa manera Dios me mueva a cambiar de trabajo. Ese cambio de circunstancia puede ser que en un momento dado se nos presente una oportunidad que antes no se me había presentado. Resulta que yo quería una cosa, pero las puertas me estaban vedadas, me estaban cerradas. Y yo tomo un trabajo particular en ese momento dado, porque no puedo dejar de trabajar, pero repentinamente se me abren todas las puertas para que yo camine por el lugar que yo quería caminar. Y yo creo que tengo la capacidad, y pido consejo, y me aconsejan que lo haga. Hermano, váyase por donde Dios le había abierto puertas. Porque posiblemente Dios lo está guiando por otro lugar en ese momento. O vamos a suponer que usted tiene una profesión. Usted es ingeniero, es abogado, o lo que sea. Pero las circunstancias lo llevan a usted a pasar necesidad y su profesión no le sirve en ese momento específico para poder mantener a su familia. Ejemplo bíblico, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era predicador del Evangelio, pero había momentos que Pablo no recibía ofrendas, y ¿qué hacía Pablo? Se ponía a hacer tienda de campañas. Le llegaban ofrendas, dejaba de hacer tienda de campaña y se dedicaba por entero a predicar. Dios dotó a Pablo con la capacidad de predicar y de hacer tienda de campaña. Cuando podía predicar, predicaba. Cuando no tenía dinero, predicaba y hacía tienda de campaña. Las dos cosas al mismo tiempo. Así que sí, hermano, es lícito que bajo ciertas circunstancias una persona cambie de oficio. Vamos ahora a las advertencias. 4 advertencias. Dado todo lo que hemos visto hasta ahora, que es Dios quien nos llama a una vocación específica, y que nosotros debemos elegir nuestra vocación de acuerdo a los criterios de Dios, no de acuerdo a nuestros criterios. 4 advertencias. Primero, no seamos perezosos en nuestra vocación. Hermano, tú has recibido un llamamiento del cielo. No solamente los pastores y misioneros son llamados desde el cielo,
Si tú eres abogado, ingeniero, plomero, ama de casa, albañil, carpintero, chofer de carro público, tú tienes una vocación del Señor. No seas perezoso en tu vocación. Recuerda que dice la Escritura, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay muchos que viven quejándose de que no han tenido buena suerte en esta vida. Yo no he tenido buena suerte. Hermano, tal vez providencialmente Dios ha permitido que estés como estés, pero considera si el problema tuyo no ha sido un problema de buena suerte, sino de falta de diligencia. Porque dice la Escritura, el alma de los diligentes será prosperada. Es cierto que es Dios quien nos da las capacidades y talentos, pero es Dios también quien nos ha dado la capacidad de desarrollar las capacidades y talentos que Él nos ha dado. Voy a dar un ejemplo. La predicación. La predicación es un don de Dios, es un regalo del cielo, sí o no. Sí es un regalo del cielo porque dice la Escritura en Efesios capítulo 4 versículo 11, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La capacidad de enseñar la palabra es un don de Dios, pero al mismo tiempo es una responsabilidad de aquellos que reciben ese don, cultivar ese don. Dice 1 Timoteo 4, Pablo hablándole a su hijo en la fe, no descuides el don que hay en ti. Y en el versículo 14, en el versículo 15 del capítulo 4 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios te ha dado talentos y capacidades, Dios te ha dado dones. Pero es tu responsabilidad desarrollar esos dones. ¿Eres tú quien tienes que ir a la universidad? O si es una carrera técnica, al instituto tecnológico donde vas a desarrollar esa habilidad. ¿Eres tú quien tienes que quemarte las pestañas estudiando? ¿Eres tú quien debes estar atento para poder ver cuáles son los nuevos descubrimientos que se han hecho con respecto a tu trabajo? Eres tú quien debes estar en eso todo el tiempo. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué le pasa a un predicador? A quienes Dios le ha dado dones para predicar, pero no se faja a estudiar la Escritura, no se mete en el texto, no lee libros acerca de predicación. ¿Qué le va a pasar? Que tarde o temprano ese don comenzará a embotarse. Y ese individuo que una vez fue admirado, después de unos años aburre a sus oyentes. ¿Por qué? Porque no se dedicó a cultivar el don que Dios le había dado. Y lo mismo le pasa a un ingeniero, lo mismo le pasa a un plomero, lo mismo le pasa a una ama de casa, a todo tipo de oficio. No seas perezoso en tu vocación. Tú le vas a dar cuenta al Señor de los talentos y capacidades que el Señor te ha concedido. Y a los niños que están aquí, eso comienza desde ahora en las escuelas. Si ustedes no son diligentes estudiando español, estudiando matemáticas, estudiando sociales, tampoco van a ser diligentes en la universidad. ¿Y qué va a pasar con ustedes? Que la pobreza les va a venir como un castigo. Porque dice la Escritura, el alma de los diligentes será prosperada. ¿Eso quiere decir que todos los pobres son pobres por castigo de Dios? No, porque nuestro Señor Jesucristo era santo y era pobre. Pero aquí estamos hablando de personas que llegan a pobreza por ser holgazanes, por falta de diligencia. Segunda advertencia. No permitas que tu vocación particular interfiera con tu vocación general. No permitas que tu vocación particular interfiera con tu vocación general. Cuando hablo de tu vocación particular, me estoy refiriendo a tu profesión o a tu oficio, ingeniero, albañil, arquitecto, lo que sea. Dios te ha dado una vocación particular para que tú hagas un oficio, pero al mismo tiempo te ha llamado a salvación y a santificación, y a todos los cristianos los ha llamado a eso. Esa es la vocación general de Dios. Dios llama a todo cristiano a ser santo. Por lo tanto, ten mucho cuidado de que tu vocación particular
interfiera con tu vocación general. En palabras más simples, que por estar metido de cabeza en tus negocios descuides tu piedad. Porque yo debo ser diligente en mi oficio y en mi santidad. Yo debo ser diligente en mi vocación y debo ser diligente con mi piedad. Una cosa no puede impedirme la otra. Una cosa no puede interferirme con la otra. Yo debo dedicarme a las dos. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, que los que quieren hacerse ricos caen en tentaciones necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y me viene a la memoria ahora esta famosa historia del individuo que estaba en la iglesia. Profesaba ser creyente, venía a todos los cultos, pero se le metió en la cabeza que quería adquirir una finca. Y el individuo comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar, horas extras, horas extras, horas extras. Ya ni venía al culto los domingos, porque tenía que abrir el negocio para comprar la finca. Finalmente compró la famosa finca, y ahora tenía que trabajar en la finca. Comenzó a laborar en la finca, laborar en la finca, laborar en la finca. Se apartó completamente de la iglesia, apostató de la fe, y murió como un incrédulo. Alguien pasaba un día por esa finca y le dijo, oh, caramba, ¿te acuerdas de fulano? Mira qué finca más hermosa dejó, ¿cuánto le habrá costado esta finca? El otro le respondió, le costó su alma. Le costó su alma. Nosotros no podemos permitir, debemos ser diligentes con nuestra vocación, pero no podemos permitir que interfiera con nuestra piedad, de ninguna manera. Tercera advertencia. Recuerda siempre que el éxito de tu vocación se encuentra en las manos de Dios y no únicamente en tu diligencia. Recuerda siempre que el éxito de tu vocación se encuentra en las manos de Dios y no únicamente en tu diligencia. Es decir, Dios solo bendice a los diligentes, pero sin su bendición hasta la diligencia es infructuosa. Dios solo bendice a los diligentes, eso es verdad. Pero sin la bendición del Señor, hasta la diligencia es infructuosa. Hay hombres que son muy trabajadores y no son ricos, tienen lo suficiente para vivir. ¿Por qué? Porque Dios en su providencia ha determinado que eso sea así. ¿Y por qué damos esta advertencia? Para que te cuides del orgullo y de la ingratitud si Dios te prospera en tu vocación. Deuteronomio capítulo 8. Cuando los hombres prosperan, tienen que tener cuidado con el orgullo, con la soberbia y con la ingratitud. Comienzan a pensar como Nabucodonosor, he aquí la Babilonia que yo he edificado. ¿Qué hizo Dios con Nabucodonosor? Lo puso 7 años a comer hierba como los bueyes, hasta que él entendió que Dios era soberano y que él daba las riquezas y el poder a quien él quiere. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que si Dios te ha prosperado en tu vocación, porque eres un hombre diligente y trabajador, y Dios ha prosperado tu responsabilidad, no hagas como Nabucodonosor, no te pares en el palacio y digas,
mi mano, mi poder, mi sabiduría me han dado estas riquezas, porque te advierto, Dios tiene poder para entenebrecer tu entendimiento y ponerte a comer hierba como los bueyes. Y última advertencia, dado que es Dios quien da todas las cosas, conténtate con la situación en que Dios te ha colocado. Conténtate con la situación en que Dios te ha colocado. Eso no quiere decir que no tengas metas más altas y que no procures lícita y piadosamente mejorar tu situación. Yo no estoy diciendo eso. Pero si eres responsable y eres diligente y aún así te encuentras en una situación económica precaria, recuerda que la providencia divina es más sabia que tú. Si tú eres diligente, responsable en tu trabajo, y aún así te encuentras en una situación económica precaria, no por causa de tu pereza, no, sino por la diligencia divina, hermano, recuerda que la providencia divina es más sabia que tú. Dios sabe lo que a ti te conviene. Tal vez el dinero va a ser tu perdición. Tal vez las riquezas te van a apartar del Señor. Tal vez tú no tienes capacidad para manejar eso. Yo recuerdo un hombre que recibió una herencia tremenda, grandísima, un cristiano piadoso. Y cuando los hermanos de la iglesia se enteraron, fueron a la casa del individuo a felicitarlo. Fulano, venimos a felicitarte porque nos enteramos que acabas de recibir una herencia enorme. El individuo estaba triste. Y los hermanos de la iglesia le preguntaron, pero fulano, ¿qué te pasa? Es ilógico que estés triste, un hombre que ha recibido una bendición tan grande. Y él dijo, lo que pasa es que yo me estoy preguntando si Dios ha ganado una herencia o ha perdido a un hombre. ¿Esa herencia qué será al final para mi vida? ¿La utilizaré para la gloria de Dios y así Dios habrá ganado una herencia? ¿O esa herencia acabará apartándome del Señor y Dios habrá perdido un hombre? Dios sabe lo que te da y Dios sabe lo que no te da. Y también sabe cuándo te quita lo que te dio. ¿Qué debes hacer entonces si tu situación es precaria? ¿Dejar de trabajar? Por supuesto que no, hermano. Continúa trabajando con diligencia y con responsabilidad. Primero, porque de ese modo glorificarás a Dios. Segundo, porque seguirás beneficiando a tu generación. Y tercero, porque si Dios tiene planificado en un futuro darte prosperidad, lo va a hacer a través de tu trabajo, no a través de ninguna otra cosa. Así que sigue trabajando, y en lo que el hacha va y viene, recuerda lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Y con esto concluyo. Dice el apóstol en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Vamos a orar.